Una vez más de regreso aquí en Radio Labio Provocativa Inteligente. Mi nombre es Francisco Maldonado, aquí con el señor USA, Juan Andrés. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho porque como cristianos, yo realmente no soy cristiano, soy agnóstico, pero bueno, como cristianos existe algo que se le llama la regla de oro. ¿Sabe qué es la regla de oro? No, dime. No, la regla, sí sabe usted lo que es la regla de oro, ahorita le voy a explicar. La regla de oro dice que no le hagas a otros los que no quieres que te hagan a ti. Oh, sí, ok. ¿Ok? Esa regla de oro es muy importante dentro de la cristianidad. Eso es algo que está en la Biblia, algo que dijo Cristo que nos debemos de tratar como hermanos y nos tenemos que tratar con amor, etcétera, etcétera. Y leyendo un artículo, me encontré con algo muy interesante y empecé a investigar un poquito. ¿Qué es la regla de oro, Juan Andrés? A ver, desde su punto de vista, porque yo sé que usted es una persona muy espiritual, ¿cómo practica la regla de oro? Y cómo se ve así más o menos desde sus 20 años de edad. Francisco, primeramente yo soy muy malo para las reglas. ¿No? Malísimo, pero no me gusta que me digan qué hacer. Por eso siempre he trabajado independientemente y he tenido mis propias compañías porque no quiero que me estén diciendo qué hacer ni a qué hora empezar. Ajá. ¿No? Y en cuanto a las reglas, yo sé que existen, pero verdaderamente no les doy mucha atención porque yo trato de vivir mi vida y simplemente yo quiero tratar la gente de la manera que yo espero que ellos me traten a mí. Regla o no regla, yo trato de tratar la gente como yo quiero que me traten a mí, ¿no? Pues de eso se trata la regla de oro. Eso es exactamente. Pero ahora, lo voy a conectar más o menos con lo que estábamos hablando en otros programas no hace mucho, acerca de la pastilla de la democracia, ¿no? Porque, bueno, yo sé que usted no sigue esta regla religiosamente o porque sea religión, pero obviamente que hay gentes que siguen la regla de oro por ser religión. Es obvio para mí lo que usted acaba de decir, que usted trata a la gente de la manera que quiere ser tratado. De eso se trata la regla de oro. Pero no porque se lo dijeron como regla, sino porque es una manera de vivir bien. Sentido común. Es Es sentido sentido común. común para mí. Exactamente. Entonces, el problema está con la regla de tratar a otros como esperas que se traten a ti. Este autor que yo leí dice que a lo mejor la tenemos equivocada. Y le voy a explicar. Por decir, se me ocurre pensar en los niños indígenas americanos, indios americanos, naturales americanos, que en un momento dado los colonos o los expansionistas americanos, los gringos, básicamente los güeros, los secuestraron. Prácticamente los secuestraron, ¿no? Se los llevaron se los quitaban a las familias indígenas, a las familias nativas americanas, y se los llevaban a institutos y los metían en esos institutos y los encerraban ahí y los hacían americanos. Los hacían güeros, gringos, europeos. Les quitaban la manera de vestirse, los hacían que se vistieran con ropa europea, con ropa americana, con sombreros, con zapatos, les enseñaban inglés, les enseñaban religión, los preparaban para hacerlos americanos y la idea era que los querían absorber para hacerles bien, ¿no? Supuestamente. 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 Realmente lo que estaba pasando ahí era borrar la cultura indígena, la cultura nativa,
para que ya no les diera más problemas en el futuro. Eso era realmente Correcto. el objetivo que tenía esa idea. Pero Sí. bueno, con la bandera de la religión, porque muchas de esas instituciones eran instituciones religiosas, Todas han sido religiosas. bueno, no sé si haya habido otras, las escuelas que yo he visto, uh, una vez visité un museo muy grande, muy importante en San Luis, Missouri, y allí en San Luis habían muchas de esas escuelas, pero no me acuerdo que tuvieran todas el sabor religioso. ¿Usted sabe de esa naturaleza? Ninguna de las escuelas eran gubernamentales, todas eran privadas, algunas que otras por básicamente comunidades, pero la mayoría eran religiosas. Porque estaban organizados y ya sabían cómo manejar esa situación. En Canadá, por ejemplo, todas, 100%, eran católicas, porque allá hicieron lo mismo. Eso no lo sabía que eran religiosas. Yo pensé que eran del gobierno y sé que había religiosas. Y en Canadá está horrible ahorita porque los indígenas a través de las Américas, desde Chile, Perú, Ecuador, Argentina, todos los indígenas están enojadísimos con los canadienses. Los canadienses, y se han disculpado porque acaban de descubrir cerca de todas esas escuelas católicas donde les entregaron los niños para reaculturarlos y enseñarles cómo vivir dentro de la cultura canadiense, que encontraron miles y miles de tumbas sin nombre, no hay papeleo de los niños y no saben que ni que existían, y ahorita los están desterrando y todos son indígenas. Claro. Entonces, ahorita la población indígena de las Américas está furiosa y se están organizando, Francisco, por ahorita en cada país, pero ya están comunicándose uno con el otro, están formando coaliciones y yo creo que dentro de poco, yo creo que en menos de una década o más, va a haber representación universal a través de las Américas defendiendo los derechos humanos indígenas, que yo creo que ya era tiempo que pasara eso, Francisco. Claro, claro. Bueno, ese es el punto. Entonces, desde el punto de vista religioso, trata a otros como te gustaría que te trataran. Yo le agregaría algo. Mientras no te vean. O mientras te vean, hazle a otros lo como te gustaría que te trataran. Es una hipocresía. Totalmente. Es una hipocresía de las religiones, especialmente la religión cristiana, la religión católica, de tratar a otros como quieres que te traten. A mí me pasa mucho, Juan Andrés, como yo soy de malas pulgas, o sea, yo aquí siempre me ando riendo y todo, pero realmente soy de malas pulgas. Hay veces que yo estoy en una situación social, ¿no? Digamos, en un restaurante comiendo con compañeros de trabajo o estoy simplemente ahí, conviviendo, platicando, y de repente hacen comentarios, los gringos principalmente hacen comentarios que a mí me digo, oye, pero lo que tú me estás diciendo es una payasada, lo que tú me estás diciendo es racista, y yo no me peleo abiertamente y me enojo y me aíslo del grupo. Yo les regreso lo que me dan. Entonces, lo que dice este autor, y da un ejemplo, dice, por decir, a ti te gusta los camarones, ¿no? Te gustan los camarones y te encantan los camarones. Entonces, si a ti te gustan los camarones, pues un cóctel de camarones así muy suave con su jugo de jitomate y su cilantro, todo así, ¿no? Pero si tú quieres que la gente, si alguien te ofrece una copa de camarones y a ti te gustan los camarones, pues que a todo dar, ¿no? Que a toda madre que me está tratando así, porque pues todo el mundo está comiendo camarones, pues bienvenidos los camarones. Pero ¿qué tal si la persona es judía? Los camarones no están considerados, ¿cómo le dicen eso? ¿Kosher? Kosher, pero en español. Kosher. Yo no sé en castellano cómo lo dicen, pero en inglés es kosher. No es una comida
aceptable para una persona judía. Entonces, si tú quieres que traten a todos como quieras que te traten, digo, yo a mí se me gustan los camarones, pues invítenme unos camarones. Pero si yo se los invito a un judío, pues es hasta una ofensa, porque Sí, pero hablando en generalidades, lo que están diciendo es que si tú, porque se puede llevar a un nivel más alto, no le ofrezcas algo a nadie que a ti te inquietara aceptar. Por ejemplo, si tú no te gusta pan, pero tú de repente vas a una casa y te están forzando a comer pan, eso te va a incomodar. Se está hablando de eso en general, no es específico. Te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo me eduqué en escuelas católicas y estuve internado en escuelas católicas hasta la prepa. Después de la prepa no. Y yo estaba ahí internado adentro de la escuela. Yo no iba a la casa los fines de semana. Yo estaba 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el que nos cuidaba en el internado era un hermano católico. Se llamaba hermano Martín. No voy a dar el apellido. Que en paz descanse. Murió de SIDA hace poco. Pero siempre el hombre tenía tanto autoodio y tan frustrado. Era uno de estas personas que, yo no sé, como niño yo lo miraba y yo veía que él caminaba de cierta manera y hablaba de cierta manera y sus manerismos eran muy exóticos. Y yo decía, este señor, pobrecito, él verdaderamente pues y él trataba de caminar como hombre, pero cuando caminaba como hombre, más exageraba los movimientos femeninos que tenía, sin querer. Yeah. Las caderas se le movían para atrás y para adelante como una vieja. Pues si hubiera caminado normal, hubiera caminado más o menos bien. Y ese autoodio que tenía, se pasaba todo el tiempo golpeando a todo el mundo, ¿no? Sí, dentro de la religión, desdichadamente, Francisco, lo que yo he notado, especialmente en la religión católica, se han escondido muchas personas confundidas de su género. De su sexualidad. De su sexualidad. Entonces han usado eso buscando que Dios los va a cambiar, que Dios va a poder ayudarles a ser como Él dice que deben de ser. Se unen a la religión por esas razones y descubren que Dios está muy ocupado. Él tiene universos que cuidar. Ajá. Y tiene planetas que preocuparse. Y andan los necios de Estados Unidos ahora mandando cohetes donde él no los quiere y no tiene tiempo de ir a buscarle, arreglarle a un monje, un hermano, que le arregle las caderas para que no se mueva como hembra. Esas son las cosas insignificantes que tiene Dios en la mente, que haga lo que le dé su regalada gana. Yo tengo que evitar que explote el planeta Tierra por el desmadre que traen ahí con la calentación. ¿Qué me importa que camine ese baboso así? Ajá. ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es que desdichadamente de la religión se esconden tanto las mujeres lesbianas como los hombres homosexuales. No todos. Hay muchos que... Y también personas, y los mejores son los asexuales. Tú sabes lo que es una persona asexual, ¿no? Sí. Una persona la letra A sexual, es que él no tiene preferencia sexual y no le gusta el sexo. No, él puede vivir toda su vida sin sexo. Esos son los excelentes sacerdotes, porque no están sacrificando nada. ¿No? Porque uno de los sacrificios es que tienes que evitar tener sexo con hombre o mujer. Tú debes de entregarte a Dios. Tiene que vivir bajo celibato, se llama. Celibato, sí. Entonces, la sexual es el perfecto. Desdichadamente, no es la mayoría. Los asexuales son una cantidad muy pequeña de la población humana. Son el 10 o 15%. El 85% son heterosexuales y como el 15% son
Bueno, dicen algunos que son el 5%, pero yo creo que son más, que vienen siendo las personas LGBTQ y ahora BR por Batman y Robin, que se ha declarado Robin maricón, porque salió con un hombre en la última. En la última cómica se va Ahí a vienen los declarar Robin. comentarios, ahí vienen los Robin es comentarios. maricón, te estoy diciendo. Robin de Batman, el que lo ayuda, es maricón y va a salir en la siguiente cómica de Batman. Lo van a ver que anda con un chavalo que se enamoró de él y cuidado que hasta salga, lo único que no va a quitarse es la capa para que no mires exactamente las partes privadas, pero van a andar haciendo cosas que tú no esperas ver de Robin. Okay. Y eso es lo que pasaba dentro de la Iglesia Católica también, ¿no? Y yo lo digo porque yo viví esa experiencia y no solamente la vi, yo fui a varias escuelas internados y todas las que yo tuve, existían estas personas con autoodio porque andaban peleando algo que no podían ellos jamás desaparecer de sus vidas. Hubieran estado mucho más contentos aceptando quién son y yendo y viviendo una vida satisfecha. Es imposible entonces, porque yo en mi opinión personal, creo que Jesús era asexual. La letra A, sí. ¿Ok? Asexual. Que Cristo no necesitaba el sexo, él estaba muy tranquilo como era, aunque dicen algunos que tuvo un hijo y que con María tuvo hijos, pero históricamente nunca lo acompañaban mujeres a su alrededor. Entonces, para él fue fácil, él hizo reglas creyendo que eran cosas fáciles para otras personas seguir, pero después de 2000 años, no un grupito de 12, porque tú puedes encontrar 12 asexuales muy fácil en un país. No, era Cristo y sus 12 apóstoles, son 13. Es fácil encontrar 13, pero ¿dónde encuentras tú millones y millones de sacerdotes a nivel mundial en religiones asexuales? Es imposible eso. Entonces, eso desbarata toda la fundación. Esa es mi opinión personal. Critíqueme todo lo que le dé la gana. Eso es imposible para los que supuestamente nos deben enseñar a nosotros las reglas de Jesucristo. Es imposible que ellos la vivan porque no son como Cristo. Bueno, estamos hablando de la regla dorada, la regla de oro, que es tratar a otros como quisieran que nos trataran. Y obviamente que es una regla que a simple vista es una regla muy buena. Juan Andrés lo dijo al principio del programa, él trata a la gente como quiere que lo traten y yo también trato de hacer eso. Pero como regla religiosa es hasta cierto punto una regla hipócrita, porque si realmente se va a aplicar la regla dorada de tratar a otros como los traten o como quiere que los traten a uno mismo, deberían de ponerle mientras no te estén viendo. Pero por eso te mencioné lo que te acabo de mencionar. Cuando Jesucristo dio eso, él no lo hizo con la maldad de ser hipócrita o esperar que el mundo lo vea de esa manera. Él lo hizo porque dentro del mundo en que él vivía, rodeado por 12 hombres asexuales como él, lo que él estaba diciendo era muy lógico y muy probable que se pudiera expandir. Él nunca vio que la religión iba a ser mundial, él ni sabía que existían las Américas. Pero el mundo de él era muy chico, Francisco, era como más chico que el estado de Texas. Oh, sí, exactamente, muy, muy pequeño. Sí, y apiado, en burro, digo, no podía ir muy lejos. Y la religión, pero la religión se ha encargado de hacerlo más, por eso yo tengo mis dudas que realmente haya existido o no. Pienso que existió como pensamiento, como movimiento, pero de que haya sido una sola persona, en primer lugar, no creo que haya sido una sola persona. Yo creo que bueno, entonces, porque él aparece, mira,
el, la Biblia, el Testamento Viejo, es básicamente 5 libros de um, la Biblia judía, que vienen siendo el Torah. Yeah. ¿Ok? Pero la Biblia completa, Francisco, de los judíos son 25 libros. Son 25 libros. Nada más se usaron los últimos 5 para poder seguir la Biblia que conocemos hoy en día. Exacto. Falta mucho, por eso hay pedazos de la Biblia que tú lees, que no, tú de repente tú oyes de Adán y Eva, y de ahí brinca Moisés, y dices tú, bueno, ¿y cómo se reproducieron? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo tuvieron hijos? ¿Y quién fue quién? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Porque los otros 20 libros nunca se incluyeron en la Biblia. La Biblia de nosotros está incompleta, porque no quisieron meter todos los 25 libros de los judíos, nada más los últimos 5. Entonces, ese es parte del problema también de nuestra religión. Exactamente. Bueno, ya para terminar, Juan Andrés, la sugerencia que tiene este autor cuando estaba leyendo acerca de la regla dorada es que una regla dorada más simple debería de ser preguntarle a la gente cómo quiere ser tratada. Preguntarle a la gente cómo quiere ser tratada, y ¿sabe qué? Eso a mí me cae muy bien, ese tipo de pensamiento, porque yo no quiero que me traten como gringo. Yo no quiero que los gringos me traten como gringo. Yo no quiero que los afroamericanos me traten como afroamericano. Yo quiero que la gente me trate como lo que soy, porque yo no pretendo ser nada más de lo que yo soy. Y se acabó. Así es que por eso me siento muy a gusto con la gente mexicana, porque pues, es mi cultura, y porque yo entiendo mi cultura, y porque pues, eso soy lo que soy. Nunca he pretendido ser más de lo que soy. Especialmente ahora que ya me retiré del ejército, y ahí sí no le voy a negar. Ahí sí hay. Usted sabe, usted estuvo en una academia militar, o más de una academia militar. Y ahí eso es una cuestión de roles. Es como estar en una obra de teatro constantemente, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Tienes que ser el sargento, tienes que ser el teniente, tienes que ser el capitán, lo que sea, el private, el soldado. Es diferente. Pero ahora que ya estoy retirado, yo quiero ser lo que yo soy, y eso soy nada más. Y yo voy a tratar a la gente de la mejor manera que yo creo que debe ser tratada. No necesariamente como quiero que me traten a mí, porque a mí sí me gustan los camarones, pero yo no le voy a ofrecer a un judío camarones. ¿No? Juan Andrés, le doy la última palabra. Yo estoy tranquilo. Mira, a mí no me importa. Yo no puedo controlar que otras personas gusten de mí o que me traten de una manera que me complazca. Ajá. ¿No? Yo nada más estoy concentrado en complacerme. Ajá. Y básicamente ignorar a los que tienen problemas conmigo, porque yo no tengo tiempo. La vida es muy corta, sí, y no tengo tiempo para preocuparme y gastar mi tiempo con ellos. Y por eso he podido yo surgir dentro de las industrias controladas el 100% por los anglosajones, porque básicamente yo entro ahí a lo que yo voy, y yo no les pongo atención a sus pendejadas. Cuando ellos se ponen a hablar tonterías, y yo me doy la vuelta y los ignoro. Ajá. Porque yo llegué ahí a ganar billetes. Ajá. Y si tú no me estás hablando a mí de lo que yo llegué a hacer, ajá, ¿ok? A mí no me importa tu opinión personal. Ahora, si tú te quieres llevar conmigo, yo te trato tan simpático como tú me tratas a mí. Tú quieres amistad, yo te regreso la amistad. Los otros, como dicen en mi país, que me la pelen. Ahí vienen los comentarios otra vez. Bueno, ahí le vamos a dejar. Usted escucha Radio Labio Provocativa Inteligente. Este es Hablando a Calzón Quitado, aquí con el señor USA, Juan Andrés. Autonombrado USA. Autonombrado USA. Juan Andrés, no se olvide de suscribirse, comparta este programa, dele like, suscríbase. Escúchenos por las diferentes plataformas de podcast, y si nos escucha por
por podcast y quiere ver qué tan lindo estoy y qué tan joven está aquí Juan Andrés de 20 años, venga a vernos en YouTube. Juan Andrés, díganos Bueno, así 20 rápidamente de... años con un hijo de 60 y otro de 58. O sea, averigua cómo pude hacer eso. ¡Wow! Usted está más, Estoy más joven que mis hijos. Usted tiene más misterios ¿cómo se dice? Que la Sí, Santa Concepción, así es, que la así Sagrada es. Concepción. Díganos del proyecto de los programas en inglés. Oh, sí, 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 sí. Estamos, Francisco y yo estamos desarrollando un canal en inglés titulado USA Podcast, USA, Estados Unidos, USA Podcast. Ya lo tenemos montado, estamos trabajando en el arte ahorita y programas vamos a tener ahí en la siguiente semana. Van a ser en inglés, van a ser controversiales, va a ser la manera que nosotros queremos contestarle al racismo americano, que verdaderamente hemos encontrado que no hay voz en inglés dejándoles saber a ellos cómo nos sentimos nosotros de sus hipocresías y su mala información y su racismo. Nos vamos a dedicar a eso. Va a ser controversial, va a ser en inglés, va a ser polémico. No esperen que vamos a llegar a miles y miles de seguidores, como lo estamos logrando en español, porque te aseguro que una vez que se montan no van a querer escucharnos otra vez porque van a tener que ir a sentarse en el trono, van a sangrar del coraje, pero si les interesa, están muy invitados a visitarnos en una semana más o menos a USA Podcast. Ok. Gracias, Juan Andrés. En Ahí le YouTube, dejamos. aquí en YouTube. Aquí en YouTube, exacto. Sí. Por lo mientras, si nos dejan. Si nos dejan. Si no nos sacan. Si no nos sacan de YouTube. Si nos sacan de YouTube, nos va a buscar en podcast. En podcast nos vamos. Bueno, no se olvide de suscribirse, comparta este programa, denle like. Y gracias por su sintonía. Buenas noches.